¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Es un gusto saludarlos. ¿Ya está listo para la palabra? ¿Sí trajo su Biblia? Que bueno, pues saque su Biblia y ábrala por favor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios 3. Si puede traerse también, tráigase un cuaderno, una pluma o ahí en su celular haga anotaciones. Es importante y es bueno que usted esté anotando constantemente todo lo que usted escucha acerca de la palabra del Señor. Hace un par de días, estaba organizando ahí unas cosas que tengo en mi librero y me encontré con, yo creo que unas 10, 15 libretas con todos mis apuntes de las reuniones allá en Casa Oración Centro. Todas las reuniones siempre me llevaba mi libreta. Y bueno, uno comienza a recordar cosas que el Señor había enseñado antes por medio de nuestros pastores y es bueno siempre tener esa palabra escrita, ¿no? Entonces le invito, si puede, tráigase cuaderno, pluma en su celular, pero un lugar donde usted sepa que puede repasar sus notas. El día de hoy vamos a ver el tema número 22 de la serie Discípulos. Los demás temas ahí están en Facebook, usted puede encontrarlos. Si no los he escuchado, escucharlos nuevamente. Y si ya los escuchó pero quiere volver a hacerlo, bueno, ahí están disponibles para que pueda repasar estos temas. Y el tema que veremos el día de hoy es el carácter del discípulo. El carácter del discípulo es el tema que vamos a ver el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cierra sus ojos, hermanos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle de su gracia. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Gracias por estar presente en nuestras vidas, por estar presente en este lugar. Gracias por enseñarnos siempre en tu paciencia, en tu amor, todas las cosas que competen a la vida cristiana, a una vida piadosa. Te pedimos que tomes control de este tiempo, de nuestras vidas, de nuestros sentidos, para estar atentos a tu voz. Habla, Señor, de modo que nuestros corazones sean fortalecidos, sean afirmados, también exhortados, corregidos, enseñados, para ser discípulos fuertes en ti, Señor. Gracias, Padre. Toma control de cada una de mis palabras y sé tú hablando, Señor, directamente a los corazones. Que sea palabra extraída directamente de tu corazón, de tus pensamientos. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, este lugar, esta palabra, nuestros corazones. Llénanos de ti, Señor. Queremos ser llenos de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de esta enseñanza es la importancia del carácter en el discípulo. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. Escúchame bien. ¿Es importante el carácter en una persona? ¿Es importante el carácter en una persona? ¿Cuántas personas hay aquí? Por fe, levanta tu mano, mi hermano. Eres persona, si te han dicho lo contrario, no creas. ¿Es importante el carácter en una persona? Bueno, el carácter, mi hermano, en una persona es aquello que determina cuál es su naturaleza. Según tu carácter, pues es tu naturaleza. Según el diccionario Oxford de lenguajes, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa
o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de las demás personas o de otras colectividades. También dice que carácter es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Bueno, el carácter de una persona, mi hermano, entonces, evidencia su naturaleza, la cual a su vez se determina por la influencia interna que se manifiesta o que se hace visible por los hechos externos. ¿Qué significa esto? Que tu naturaleza se determina por aquello que te está influenciando a comportarte de tal o tal modo. Tu comportamiento o lo que influencia tu comportamiento determina el tipo de naturaleza que tú tienes. La naturaleza o el carácter es la condición interna de una persona. Por ejemplo, los animales. Los animales pueden ser de naturaleza doméstica o de naturaleza salvaje. ¿Cuántos tienen un león de mascota? ¿Alguien tiene algún león? Para reportarlo ahí con las... Tenemos perritos, ¿verdad? Los perritos son domésticos. ¿Cómo identificamos cuando un animal es doméstico o es de naturaleza doméstica o de naturaleza salvaje? Por su comportamiento. Es el comportamiento de un animal lo que determina si éste puede ser domesticado o no. ¿Están de acuerdo conmigo? Sabemos que los leones tienen una naturaleza salvaje, los tigres. Pero bueno, los animales, mis hermanos, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo sí. El hombre sí fue creado a imagen de Dios, pero desgraciadamente el hombre, al desobedecer a Dios, corrompió esa naturaleza con la cual había sido creado y se esclavizó completamente al pecado, el cual ahora ejerce el pecado una influencia fuerte sobre el hombre que lo lleva a un comportamiento que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 del versículo 15 al versículo 25 precisamente expresa esta lucha que él tenía entre esas dos naturalezas. Una naturaleza de pecado que ciertamente ya había sido libertado de ella, pero que seguía presente en sus miembros, en su cuerpo de corrupción. Y la lucha entre la nueva naturaleza que había obtenido por medio del sacrificio o de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, lo cual lo llevó a ser transformado, regenerado, a nacer de nuevo. Dos naturalezas que influencian en una persona. Pero bueno, el propósito del discipulado, mi hermano, en Cristo, el propósito de ser discípulos de Cristo es precisamente parecernos más a Él, adoptar su carácter. Toda la Escritura nos habla del fin de Dios en sus promesas, la cual es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan y el propósito de Dios para los que han creído en Él. ¿Y qué es esto de hacernos conforme a la imagen de su Hijo? Sino tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que los hijos de Dios tengan un carácter semejante al del unigénito Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús, nuestro ahora Señor y Salvador. Por eso el discipulado en Cristo tiene como fin el crecer en ese carácter. Si tú y yo somos discípulos del Señor, si somos discípulos de Cristo, entonces el fin de nuestro discipulado, escúchame bien, el cual durará toda la vida, porque hasta que muramos vamos a ser discípulos del Señor, siendo perfeccionados hasta aquel día en el cual seremos transformados completamente. Pero si tú y yo somos discípulos de Cristo, si Cristo es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Rey,
Entonces tenemos como fin crecer en el carácter de Cristo Jesús. De modo que un discípulo que con el pasar de los años no crece en carácter por medio de la comunión y de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces, mi hermano, no está siendo un buen discípulo. No está aprendiendo adecuadamente, no está poniendo atención, o es más, ni siquiera es verdaderamente un discípulo de Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 29, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente expresa: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, a todos los que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya conocía que habrían de rendir sus vidas a Él, aún antes de nacer ya había predestinado para nosotros, los que hemos creído, el fin o el propósito de seguir a Jesús, el cual es ser conforme a su imagen. No ser divinos, sino tener un carácter semejante al del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque nuestro carácter, ese carácter manchado por el pecado, no sirve. Dile al que tienes a un lado: tu carácter corrompido no sirve. Dile: no tengas miedo, no te va a hacer nada, está en la iglesia. Si están ya esperándote que llegues a tu casa, yo no sé. No sirve, nuestro carácter manchado por el pecado no sirve para Dios, no le es útil para el cumplimiento de sus propósitos y no honra la santidad, la integridad y la justicia, el amor del Padre. Por eso necesitamos parecernos más a Cristo, porque según la Escritura, Él es el único en quien el Padre se complace. Esto significa, mi hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de los que son sus hijos, y ese propósito es transformarnos, transformar a todos aquellos que han creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesucristo aquí? Levante su mano. Si no ha creído en Él, acérquese con Andrés al final. Tiene un buen plan de salvación para usted. A todos los que hemos creído en Él, el Señor quiere transformarnos, no quiere dejarte como estás. El Señor no quiere que mantengamos ese mismo carácter odioso. ¿Cuántos tienen un carácter o tenían un carácter odioso? ¿Cuántos les decían: cómo me chocas? O como decía una hermana: qué feo modo. ¿Cuántos tienen un feo modo? Bueno, necesitamos ser cada vez más al carácter de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a hacer en la vida del verdadero discípulo. El Señor cumplirá su propósito, y en la vida del que es verdaderamente un discípulo de Jesús, entonces el Señor y nuestro Dios va a transformar nuestro carácter para que sea Cristo exaltado en todo lo que hagamos. Porque ese es el fin y el propósito de todo aquel que es hijo de Dios, de todo aquel que es discípulo de Cristo. Que en todo lo que hace, todo lo que piense, todo lo que siente y todo lo que hable, pueda proclamar la grandeza de Cristo Jesús. No se equivocó mi hermano el salmista cuando escribió en el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él estaba seguro de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y luego le dice: no desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos quisieran que Dios cesara la obra en su corazón? Que Dios deje de trabajar en ti. ¿Sabes cuál es la única manera en la cual Dios cesa su obra? Cuando un corazón se aferra a rechazar completa y constantemente a Dios y decide él mismo perderse en su inmundicia. Así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 28.
Y como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó. Déjeme corroboro si sí es. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esa palabra entregar precisamente habla de soltar. Es como un hombre que está jalando una cuerda y por el otro extremo está otra persona deteniéndola a fin de que no caiga al precipicio. Pero el hombre que está en riesgo piensa que está luchando contra él como para quererlo vencer, sin darse cuenta que realmente lo que está haciendo es cuidándolo para que no caiga. Pero se aferra tanto y rehúsa tanto la salvación que entonces lo que hace Dios es entregarlos o soltarlos para que ellos hagan todo lo que su propia mente corrupta y depravada desea hacer. Y después menciona una lista que dice: estando atestados de toda injusticia, y es una lista de las más grandes que hay en la Biblia en cuanto a lo que una persona puede llegar a ser sin Cristo Jesús. Bueno, el salmista estaba seguro que Dios cumpliría su propósito en él, porque él ya estaba en la mano de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia, dice, es para siempre. Oh, le pide: no desampares la obra de tus manos, no dejes de trabajar en mí. Es lo mismo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en Filipenses capítulo 1 versículo 8, estando persuadido de esto. La palabra persuadido significa totalmente confiado, convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repite conmigo: perfeccionará. Y dile al que tienes a un lado: Dios te va a perfeccionar. Aguanta callado, dile. El que comenzó en ustedes la buena obra. Pero lo importante, mi hermano, es estar seguro de que verdaderamente Dios ya comenzó la buena obra en ti. Es decir, que Dios ya te hizo nacer de nuevo, que Dios te ha regenerado, te ha transformado, ha cambiado tu naturaleza, que verdaderamente eres un discípulo de Jesús. Porque si el Señor ya comenzó esa obra en ti, entonces puedes estar seguro que la perfeccionará, que Jehová cumplirá su propósito en tu vida y que no abandonará la obra que ha comenzado en ti. La buena obra refiere precisamente a aquella transformación que comenzó en la regeneración y que va avanzando de manera progresiva, tal como la luz del sol va aumentando conforme avanza el tiempo hasta que su luz alcanza su máximo esplendor, dice Proverbios 4:18. Estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, el que comenzó en ustedes ese proceso de santificación, la va a perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar es la palabra griega epiteleo, que significa llenar más o llenar completamente. Terminar también significa esta palabra. El que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. La va a seguir llenando de su presencia, la va a seguir llenando de su palabra. Va a seguir formando su carácter en tu vida hasta que Jesucristo venga. Lo contrario a esto, mi hermano, sería dejar la obra, desistir de la obra que Él comenzó en ti o en mí, que hemos creído en Él. Pero Dios no desiste, mi hermano, su obra en todos aquellos que han recibido a su Santo Espíritu. Por el contrario, puso su Espíritu Santo en ti como un anticipo y como una garantía de lo que Él haría en aquel día en el que Él venga por segunda vez. Él no desiste de su obra, sino como en su creación o como en la creación al principio de los tiempos, Dios también descansará de toda su obra y verá que es bueno en gran manera cuando tú y yo hayamos sido completos y totalmente transformados.
Yo te pregunto nuevamente, ¿es importante el carácter, pero ahora en un cristiano? ¿Cuántos son cristianos? ¿Será importante el carácter en un cristiano? Si es importante el carácter en una persona, porque el carácter determina su naturaleza. Ahora imagínate lo importante que es el carácter en un cristiano. Pero bueno, el carácter correcto y el carácter adecuado en el cristiano. ¿Por qué? Porque el carácter, mi hermano, escúchame bien, el carácter es la prueba irrefutable del verdadero cristianismo. El carácter es la prueba irrefutable de aquel que es verdaderamente un discípulo del Señor. De que nuestra naturaleza ahora ha sido cambiada, que nuestra influencia más grande es Dios por su Espíritu Santo, que obra constantemente y todos los días sin descanso en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo expresó a los corintios en nuestro pasaje base, 2 de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, dijo, ¿quiénes son nosotros todos? Los que por la fe hemos creído en Él, los que por la fe se les ha quitado el velo que les impedía ver la gloria de Dios. Pero nosotros todos los que hemos creído en Él, los que ya no tenemos un velo, como si no pudiéramos ver la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Porque aunque todavía no vemos al Señor cara a cara, mi hermano, lo podemos ver como si lo estuviéramos viendo en un espejo, su reflejo de su gloria. Dice, estamos siendo transformados. Eso es lo importante, que nuestro carácter, mi hermano, esté siendo transformado. Un cambio continuo. Estamos siendo transformados, dijo el apóstol, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por el hecho de que nos fue dado el Espíritu del Señor y que ahora mora en nosotros día y noche y no se va jamás de nosotros. Así es el discípulo del Señor. Está siendo constantemente transformado por la palabra de Dios. No debe nadie, absolutamente nadie, mi hermano, que se diga hijo de Dios, nadie que se diga verdaderamente un discípulo de Cristo, permanecer o aferrarse a tener un carácter estático, un carácter estancado. Escúchame bien, mi hermano. Es sumamente peligroso tener un carácter estático. Es peligrosísimo que pasen los años y que tengas el mismo carácter. Es un riesgo enorme el no hacer continuas autoexaminaciones, el exponer nuestro corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Es un riesgo, porque todo verdadero cambio debe de estar guiado por la palabra de Dios, a fin de que sea efectivo en el propósito de Dios. Que sea un cambio verdadero. Por eso el no congregarse, mi hermano, es un riesgo tremendo para una persona, para uno que se dice cristiano o hijo de Dios. Es un riesgo inminente para no crecer espiritualmente. Usted vea y observe el carácter, la vida de las personas que piensan que pueden agradar a Dios estando en casa, y se va a dar cuenta que es un carácter estático. Un carácter que al pasar de los años no cambia, no crece, sigue siendo el mismo gritón, sigue siendo el mismo enojón, sigue siendo el mismo peleonero, el mismo chismoso, sigue siendo el mismo egoísta, el mismo envidioso. Porque no se expone a la palabra de Dios. Porque el exponernos, no tú solo, porque es bueno leer la Biblia y tener nuestra comunión íntima en casa, es indispensable, pero
No, yo leo la palabra de Dios en casa. Sí, pero tú no te hablas a ti mismo, ¿verdad? Es como el esposo que piensa que todo está bien hasta que la esposa le pide el divorcio. O viceversa. La esposa que piensa que todo está bien hasta que el esposo se va con otra. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron expuestos al ser transformados, a que su carácter fuera cambiado. Es peligroso, mi hermano, sumamente peligroso aferrarse o permanecer a tener un carácter estático, estancado. Y no debe ninguno que se diga hijo de Dios o verdaderamente un discípulo de Cristo permanecer en esa condición. Es un riesgo enorme el que no te autoexamines constantemente o el que no expongas tu vida delante de la palabra. Porque siempre está, mi hermano, aquel que dice, aunque no me congrego siempre, yo siempre busco a Dios. Y yo siempre le doy gracias y yo siempre le pido. Pero congrégate, mi hermano, no es que no tengo tiempo, o es que no me gusta convivir con los demás, o es que no me gusta, soy muy reservado. Pero es peligroso. Es peligroso para la vida de un verdadero discípulo. Es tan peligroso como cortarte el dedo y aventarlo a la esquina y pensar que seguirá vivo después de un par de horas o días. ¿Cuántos se animan a cortarse el dedo y aventarlo o guardarlo en una caja abajo de tu cama y regresar la semana y ver cómo está? ¿Cómo crees que esté el dedo? Podrido, apestoso, maloliente, sin vida. Y nosotros como un cuerpo no podemos alejarnos de la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Cómo se vería un cuerpo sin cabeza? ¿Agradable? Te asusta, ¿no? Da miedo. El no congregarse, mi hermano, el no exponerte a la palabra de Dios es un riesgo tremendo. Es peligrosísimo. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Carácter. Es lo que Dios quiere en los hijos suyos. Carácter. Dile que tienes a un lado. Dios quiere carácter. Si no tienes a nadie a un lado, dísele que tienes atrás o al frente. Dios quiere carácter. De nada sirve que leas tu Biblia, de nada sirve que le pidas a Dios, de nada sirve que des gracias por los alimentos, de nada sirve que hagas ciertos ritos si tu carácter no está siendo transformado. No es lo mismo exponerte a la palabra de Dios tú solo al asistir a la congregación y que te expongas a la palabra de Dios por medio de alguien más. Por eso David, este rey de Israel, escribió en el Salmo 139, versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos se animarían a decirle esto al Señor? ¿Qué encontraría Dios en tu corazón? ¿Carácter? ¿Cuántos pudieran decirle a Dios, pruébame y conoce lo que estoy pensando en este momento? Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y la palabra perversidad refiere todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, sin importar qué tan inofensivo parezca. No importa, como enseñaba Iván, si son mentiras ecológicas. Me encantó eso a mí. Mentiras ecológicas. ¿Por qué ecológicas? No dañan el medio ambiente, ¿da? Esto no daña a nadie. Son mentiras verdes. Y ahorita lo ecológico está de moda.
No importa, el Señor puede examinar tu corazón, tus pensamientos. El rey David escribió esto, lo cual indica que él entendía precisamente la necesidad de apegarnos cada vez más a los pensamientos de Dios. Que tus pensamientos ya no sean los tuyos, sino sean los de Dios en ti. Apegarnos más a sus hechos, apegarnos más a su vocabulario. ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Perverso? A veces el vocabulario lo pasamos por alto y pensamos que no es tan grave. Cuando dice la Escritura que el vocabulario de Dios es santo. Las palabras de Dios, dice, son puras, purificadas 7 veces en un horno. ¿Cómo está tu vocabulario? Apegarnos a todo lo que Dios es. Pero también reconocía David que en ocasiones él mismo podía caer en una condición de autoengaño y dejar de ver su crecimiento espiritual. De hecho, le pasó, mi hermano. Durante todo un año él se estuvo autoengañando pensando que no era tan grave lo que había hecho con Betsabé y con Urías Eteo, que el adulterio y el asesinato no eran tan graves delante de Dios, y menos en su posición como rey de Israel. Y quizá estuvo expuesto durante todo ese tiempo a la ley de Dios y la leía. Pero no fue hasta que estuvo expuesto a la palabra por medio del profeta Natán que él verdaderamente entendió su condición y cómo se había autoengañado por tanto tiempo y había dejado de ver su crecimiento y su comunión con Dios. Por esta causa, mi hermano, nosotros también necesitamos estar expuestos día a día a la palabra de Dios, por medio de la cual Dios nos va a examinar y nos va a dar a conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos, los cuales siempre salen a relucir por medio de las pruebas. El mismo rey David también dijo: no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Lo que quieres, dijo David, es un espíritu quebrantado. Es decir, un espíritu que reconoce que necesita ser cada vez más como Él. El espíritu quebrantado, porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Él podía ofrecer sacrificios, pero sabía que de nada servía si su carácter no estaba siendo semejante al de Dios. ¿Y qué tan importante es tener ese carácter semejante al del Señor Jesucristo? Incluso a David se le llamó un hombre conforme con la forma de Dios. Un corazón con la misma forma del corazón de Dios. Y eso es lo que verdaderamente le importaba a Dios. No le importaban las victorias que pudiera tener sobre los ejércitos enemigos. Dios se las daba. No le importaban las riquezas que pudiera tener. Dios se las daba también. No le importaban los sacrificios, los corderos que pudiera ofrecer en sacrificio. Porque a Isaías dijo: estoy hastiado de todo eso. Me son pesados, ya no los puedo soportar. No, porque lo que quiere Dios, mi hermano, es un espíritu quebrantado. Que es lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 3, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que tiene un espíritu quebrantado, necesitado de Dios. El mismo corazón y el mismo espíritu que tuvo el Señor Jesucristo en todo su caminar en esta tierra. Porque al tomar forma de hombre, entendía que necesitaba ser lleno constantemente de Dios, de su presencia, para soportar todo lo que en su humanidad podía padecer.
El carácter del discípulo está íntimamente relacionado con su permanencia en la verdad de la palabra. Si tú permaneces en la verdad de la palabra, entonces eres un discípulo de Jesús. Y permanecer no significa simplemente tener la Biblia bajo el brazo. No. Permanecer en su palabra también nos habla de carácter. De estar adoptando un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Y así es todo discípulo, o tiene que ser todo discípulo. Se tiene que distinguir por su carácter. ¿Cómo te distinguen las personas que tienes alrededor? ¿Por tu carácter? ¿Por un carácter semejante al del Señor Jesucristo? ¿Un carácter distinto al de los demás? Tan solo por el hecho de que tu condición interna, mi hermano, ha sido cambiada. Y ahora tu influencia más grande, o la influencia de un discípulo verdadero de Jesús, al haber sido cambiada su condición interna, ya no es el pecado. Aunque todavía seguimos luchando con él, pero ya hemos sido libertados del pecado. Ya no estamos sujetos a su total influencia, no, sino que ahora, como hijos de Dios y verdaderos discípulos, somos guiados por el Espíritu Santo, enseñados y llevados por él. ¿Quién es ahora nuestro Señor? ¿Quién es ahora nuestro gobernador? Y quien quiere formar el carácter de Cristo en nosotros como discípulos suyos. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 31 habló diciendo: si ustedes, ¿a quién les estaba hablando, mi hermano? A sus discípulos. A sus discípulos y a los que creían que eran discípulos. Porque estos mismos después les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que de hecho este verbo seréis, su mejor traducción es sois. O sea, si ustedes permanecen en mi palabra, son en un presente. Son verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra. El Señor claramente, mi hermano, condiciona el que una persona permanezca en la verdad del Evangelio con el ser discípulo verdadero del Señor. Si permaneces, entonces eres. Si no permaneces, no eres. O en otras palabras, el verdadero discípulo del Señor, el verdadero cristiano, es aquel que permanece en su palabra. ¿Por qué? Porque solo aquel que vive, escúchame bien, solo aquel que vive en la palabra de Dios es capaz de sujetarse a ella y puede experimentar ese cambio real, ese cambio continuo que Dios va produciendo en él o en ella. Solamente, mi hermano, un verdadero discípulo es aquel que puede mostrar un verdadero carácter conforme al del Señor. Porque es el Señor mismo, es el Espíritu quien lo va produciendo en él o en ella. Así lo aprendió Pedro, así lo aprendió Pablo, así lo aprendió Juan, que era necesario permanecer en la palabra para ser un verdadero discípulo de Cristo. Permanecer. Juan, el apóstol, lo exclamó también, lo declaró en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 9. Y dijo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera
Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo. En la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. O uniéndolo al pasaje de la enseñanza del Señor Jesucristo de Juan 8:31, el que se extravía y se aparta, el que no persevera de la doctrina de Cristo, no es discípulo de Cristo. Pero cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí es verdaderamente su discípulo y tiene al Padre y tiene al Hijo. Y su carácter va siendo transformado para ser cada vez más semejante al Hijo de Dios. Estas palabras, permanecer y perseverar, son las mismas palabras, son la palabra griega meno, que significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse de manera permanente, vivir en ella, vivir siendo gobernado por ella, vivir siendo guiado, enseñado, dirigido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Esta palabra también significa continuar, perseverar en una actividad o en una posición. Eso es lo que debe de hacer todo discípulo del Señor, o es lo que se supone que debe de manifestar un discípulo, un verdadero hijo de Dios. Un carácter permanente, una determinación continua de hacer la voluntad del Padre, vivir para agradar a Dios, para agradar a su Señor. En tiempos, mi hermano, ininterrumpidos. Tiempos ininterrumpidos, es decir, en todo tiempo, no que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Una semana sí, otra semana no. Un mes sí y otro mes no. Algunos lo toman por trimestres. Un trimestre sí y el otro trimestre no. Algunos van con el calendario escolar, ¿no? Salen los niños de la escuela y se pierden también de la iglesia. Se pierden de las lecturas porque están de vacaciones. Como si el cristianismo estuviera sujeto a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Y el Señor aguantara, no están de vacaciones, no lean la Biblia, no oren, no vayan a la iglesia, no actúen como cristianos porque están de vacaciones. No actúen como discípulos, dejen de aprender porque los niños están de vacaciones. ¿Ustedes creen que así es? Para nada. El carácter de Cristo debe de manifestarse en todo tiempo en el que es discípulo del Señor. La palabra permanecer, según el diccionario de la lengua española, también significa mantenerse sin mutación, es decir, sin cambios de naturaleza. Hay una doctrina o una enseñanza que dice que los cristianos sí pueden ser poseídos por demonios, ¿verdad? Dicen que un cristiano sí puede ser endemoniado. Pues les conviene. Así le echan la culpa al diablo cuando anden de mal humor. Así le echan la culpa al diablo cuando se vayan a emborrachar y sacan sus rollos del espíritu del alcohol o el espíritu del cigarro. Pero eso es una mentira, mi hermano. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tendría que ser más fuerte el demonio que el Espíritu Santo que mora en él. Pero la palabra permanecer es no tener cambios de naturaleza. Si ustedes viven en la palabra de Dios sin tener cambios de naturaleza, sin decir hoy me comporto como hijo de Dios y mañana me comporto como hijo del diablo, hoy me comporto como hijo de Dios con mi esposa y después me comporto como hijo del diablo, entonces son verdaderamente mis discípulos. Si no hacen eso, por eso les dijo más adelante a los judíos: sí, ustedes dicen que creen en mí, pero procuran matarme. Creían en él porque sanaba enfermedades, porque les daba de comer, y al rato, nomás no les gustaba algo, crucifíquenle. Unas mutaciones impresionantes de carácter que no tienen nada que ver con el que es discípulo de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo y las cosas
de vuestro Padre quieres hacer? Él ha sido homicida desde el principio y si no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo que el Señor les exhortaba en Juan 8:44 y 45. Mantenerse, permanecer es mantenerse en un mismo lugar, en un mismo estado o con la misma calidad. La misma calidad de cristianos. La palabra perseverar significa mantenerse constante en seguir lo que se comenzó. Durar permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Eres cristiano hasta que Cristo venga. Eres discípulo del Señor hasta que Cristo venga. No puedes tener cambios de carácter. Un discípulo debe permanecer en Cristo. Y el resultado de esto, mi hermano, es la transformación continua y constante del carácter. ¿Sabes por qué no cambian las personas en las iglesias? Porque no permanecen en Cristo. Porque mutan constantemente de opiniones. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, mañana ya no tengo ganas. Hoy sí me gustó la palabra, después ya no me gustó la palabra. Que hoy sí me gustó la alabanza, que no, después ya no me gustó la alabanza. Y por cualquier cosa cambian. Son cambiantes en su manera de pensar, de sentir en cuanto a Cristo. Hoy lo dan todo por Cristo y mañana ya no dan nada por Cristo. Hoy están dispuestos a morir por Él, pero al siguiente día ya no quieren vivir para Él. Pero una persona que permanece en Cristo obtendrá indudablemente como resultado la transformación continua y constante de su carácter. ¿Cuántos quieren que su esposo cambie su carácter? Si no levanta la mano, ni le diga al Señor cuando su esposo se enoje. ¿Sí quieren esposas que su esposo se parezca cada vez más a Cristo? A ver, levanten las manos las que sí, las que no. Dices que si la levanto me pega. ¿Qué? Con más razón, levante las manos y los pies. Bueno, si quiere usted mismo, mi hermano, mi hermana, que su carácter sea transformado, porque es tan complicado que a veces ni usted mismo se aguanta, permanezca en Cristo, sea fiel, constante en las cosas del Señor. Expóngase constantemente a la palabra, asista a la iglesia, asista a las reuniones, deje que la palabra del Señor golpee su corazón como martillo que quebranta la piedra, pero también al mismo tiempo deje que la palabra sane y vende la herida, porque Él hirió, pero también Él mismo sanará, dice la Escritura. Una persona, un discípulo que permanece en Cristo es transformado en su carácter. Lo hace cada vez más semejante a Cristo Jesús. Y eso, mi hermano, termina en la prueba irrefutable o en la prueba indubitable de que una persona está siguiendo a Cristo, que está aprendiendo de Cristo y está gobernado por Cristo. Cuando tú ves una persona con carácter, no te queda ni la menor duda de que esa persona es cristiana. La gente que ni conoce a Cristo puede ver en ti a Cristo Jesús. No sabe ni qué es lo que ve, pero ve algo diferente y algo hermoso. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero escúchame bien, mi hermano, quizá es la única oportunidad que tengas en esta vida para que alguien te vea hermoso a través del carácter de Cristo en ti. Necesitas esforzarte. Necesitas buscar esa permanencia. El carácter tiene que ver con el fruto que estamos dando. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? En Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Abre tu Biblia, Juan 15, capítulo 4 y 5. ¿Ya lo tienes? Juan
15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí, está hablando el Señor Jesucristo. Y esta palabra permanecer es la misma que vimos en los pasajes anteriores, Juan 8:31 y segunda de Juan 1:9. Permaneced, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en ustedes. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es que yo no cambio porque no entiendo la palabra pámpano. Ok, la ramita. Pues así como la ramita no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece, es decir, si no está pegada a la vid o al tronco, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, nuevamente, no pienses que vas a tener un carácter separado de Cristo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece, nuevamente, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. El Señor habló nuevamente de esta necesidad de que un discípulo esté unido a Él a fin de poder dar fruto. No puede haber discípulo sin maestro. ¿Cuántos saben esto? Naturalmente, un discípulo sin maestro no es discípulo. Ahora, el maestro sí está, mi hermano. Jesucristo está. Jesucristo está vivo y está enseñando a través de su Espíritu Santo. Y está impartiendo vida. El maestro sí está. Pero el discípulo, ¿estamos? ¿Estamos con Cristo o no estamos con Cristo? Porque Él siempre se para en el púlpito y nos enseña siempre con la intención de cambiar nuestro carácter, con la intención de acercarnos a Él, de estar unidos a Él y producir mucho fruto en nosotros. Porque separados de Cristo no puede haber discipulado. ¿Cómo puede una persona ser discípulo de Cristo si no se presenta delante de Él para ser enseñado? No puede haber formación, no puede haber carácter, sino solo una mediocridad, algo que es meramente apariencia, una ilusión, algo que no es real. Y de eso está lleno el mundo, mi hermano, de mediocridad. Esposos que fingen ser esposos, esposas que fingen ser esposas, hijos que fingen ser hijos, padres que fingen ser padres, cristianos que fingen ser cristianos. El mundo está lleno de mediocridad, de cosas que no son reales, de apariencias. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo, para tener un carácter real, un carácter vivo, un carácter que manifieste la enseñanza, el discipulado, la formación de nuestro maestro, que es Cristo Jesús. La palabra separados es la palabra joris, que significa sin, es decir, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo en tu trabajo no puedes hacer nada. Sin Cristo en tu matrimonio no puedes hacer nada. Sin Cristo en tu escuela no puedes hacer nada. Sin Cristo en tu vida no vas a hacer nunca nada. También significa fuera de o aparte de, independientemente de Cristo. Nada se puede hacer. También significa solo, porque tú solo nada puedes hacer. ¿Ahora entiendes por qué no hemos podido cambiar ciertas cosas? ¿Ahora entiendes por qué nuestro carácter a veces no puede ser cambiado? A veces, ya ahora entiendes por qué tropezamos, como dijo la profetisa, de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí entiendes por qué? Porque separado de Cristo no puedes hacer nada. ¿Por qué siempre sigo regándole? ¿Por qué sigo siendo? Porque estás separado de Dios. Porque no estás tan unido a Él como para que Dios transforme tu carácter. Sé y entendemos por la palabra que el carácter va siendo cambiado de manera progresiva, pero nunca se debe de detener. El cambio debe de ser continuo y permanente como la luz de la aurora, porque así es el justo.
Separados de Cristo, mi hermano, nada podemos hacer. Sin Cristo no se produce carácter en el discípulo. Y hemos visto bastantes temas acerca de lo que es ser un discípulo del Señor. Los que creen ser discípulos pero no son discípulos. Los que son discípulos pero son carnales. Los que son discípulos pero son conformistas. También hemos visto cómo el discípulo debe ir en crecimiento hasta llegar a ser maestro de otros y transmitir las enseñanzas de Jesús. Pero nada de esto tiene importancia si el carácter de Cristo no se va formando en ti. Al final va a ser meramente un conocimiento. Pero vas a seguir teniendo las mismas luchas, los mismos pleitos, las mismas debilidades de siempre. Y el mundo jamás va a poder ver el carácter de Cristo en ti como su discípulo. Si no te expones constantemente a Cristo, a su palabra, y buscas una unidad cada vez más profunda. ¿Cuántos saben que la flojera no cambia el carácter para bien? ¿Verdad que no? Entonces vence la flojera. Asiste a la iglesia. Todos los que están por medio de la transmisión, asistan. Es que ya llegó tarde de trabajar. Haz un esfuerzo. Vas a exponerte a la palabra del Señor. Miren, ¿si hay conectados? Ok. A lo mejor le estoy hablando al aire, ¿verdad? Los que están conectados, allá les habla su marido, les habla a sus hijos, lloran los niños. Yo sé que algunos por ciertas circunstancias no pueden venir, pero si pueden venir y no asisten, de repente Dios puede hablarles a través de su palabra y no poner atención. Los que están sentaditos aquí no tienen ni para dónde hacerse. Algunos se van al baño, pero como saben que no pueden durar 30 minutos allá, pues se tienen que regresar. Sentaditos aquí se exponen a la palabra del Señor, ¿sí o no? Y el Señor les habla porque les habla. Y es lo que necesitamos para tener una transformación en nuestro carácter. Necesitamos ser discípulos con carácter, el carácter de Cristo. La falta de carácter, mi hermano, es una evidencia clara de que no hay una relación con Cristo, o que la relación que creemos tener con Él no es la relación correcta. Una persona que no tiene un carácter creciente en la palabra del Señor evidencia que su relación con Cristo no le da más idónea. Que piensa que sí tiene una relación, a lo mejor porque se ha leído 3 o 4 libros de un predicador famoso, o porque escucha constantemente predicaciones, pero su carácter sigue siendo el mismo, está estático y no lo mueve ni el diablo. Y está ahí con el mismo mal humor de siempre. Sin Cristo no se produce carácter en nosotros. ¿Cuántos quieren tener carácter? Carácter de Cristo. Mi hermano, sin Cristo no se puede, pero necesitas exponerte a Cristo, a su palabra. Necesitas estar unido a Cristo. Dile al que tienes a un lado, únete más al Señor. Y si no tienes a nadie en un lado, únete más, únete más, únete más. ¿Cuántos saben que la iglesia forma parte de Cristo? ¿Sí? Dice la Escritura que somos su cuerpo y Él es la cabeza. Un cuerpo para que esté completo necesita cabeza y cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo sin cabeza deja de ser cuerpo, y una cabeza sin cuerpo, bueno, Cristo es nuestra cabeza, estamos unidos a Cristo, somos un mismo cuerpo. Él nos dirige, Él nos gobierna. Bueno, la iglesia forma parte de Cristo, y si somos verdaderamente discípulos de Cristo y queremos crecer en el carácter de Cristo, entonces debemos estar unidos a Él y por consecuencia a su iglesia, la cual es su cuerpo. Por lo tanto, un verdadero discípulo del Señor debe quitarse de la cabeza es que no me gusta convivir con los demás. Mi hermano, es el cuerpo, necesitas estar unido al cuerpo de Cristo. Por eso tu carácter no cambia, porque no dejas que nadie te exponga o te prohíbe. Algunos tienen un carácter tan complicado que no se juntan con otros para no salir de pleito.
Porque en cuanto comienzan a platicar de carros, sale peleado por los carros. Comienzan a platicar de estudios, salen peleados por los estudios. Comienzan a platicar de los zapatos y salen peleados por los zapatos. Por todo salen peleados. Por eso no les gusta convivir con nadie, porque nada les parece. Pero si quieres crecer en carácter, tienes que unirte a Cristo. Y unirte a Cristo es unirte a la iglesia. Y dice la misma escritura, hierro con hierro, ¿qué dice? Se aguza, se hace liso. ¿Eres picudo? Bueno, convive con otros para que te hagas lisito, para que ya no andes picando a todo mundo. Pero necesitas codearte con otros, con la iglesia, para que tu carácter sea formado, porque aún en las diferencias que hay en la iglesia, Cristo está presente. Y Cristo está arreglando situaciones, y Cristo está arreglando vidas, y Cristo está formando carácter en sus discípulos. Y este es el fin de la vida cristiana, formar el carácter de Cristo en sus discípulos. La palabra fruto que se menciona aquí en Juan 15 es un sinónimo precisamente de carácter. Fruto es un sinónimo de carácter, es decir, de la naturaleza, de rasgos y cualidades que marcan la manera de pensar y de actuar. Es decir, que nadie puede tener un carácter correcto marcando una línea con Cristo. No, yo voy a marcar mi línea. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Yo voy a marcar mi línea, la verdad. Algunos se la dicen a Cristo. Cuando escuchan una palabra que no les gusta y que está escrita en la palabra del Señor y que dicen, no, ¿sabes qué? Yo mejor ya no. Estás marcando una línea con Cristo porque no te gustó lo que Cristo está hablando. Porque es palabra de Dios, mi hermano, está escrito en la palabra. Qué chido que nos paráramos aquí y les dijéramos, no, Señor, el Señor quiere lo mejor para ti, y sí es cierto, pero te va a dar, pues te va a prosperar, como un horóscopo, ¿no? El siguiente, no, este va a ser tu año, mi hermano, este va a ser tu año. ¿Cuántos quieren que este sea su año? Pero en Cristo, ¿no? Que sea nuestro año en Cristo. Es decir, ahora sí voy a cambiar mi carácter para ser cada vez más semejante a Cristo. Este va a ser mi año. Este año voy a tratar bien a mi esposa. Este año voy a comenzar a piropear a mi esposa. Este año voy a tratar bien a mis hijos. Este año voy a dar testimonio en mi trabajo. Este año voy a dar testimonio del evangelio. ¿No les gustaría que fuera este su año de esa manera? Manifestar un carácter diferente. Nadie puede tener un carácter correcto marcando una línea con Cristo. Necesitamos estar pegados a Él para que, obteniendo de Él lo necesario, podamos ser nutridos correctamente y crecer en carácter para ser cada vez más como Cristo y menos como nosotros. Fruto, mi hermano, son aquellas obras o actos que evidencian quién está influenciando nuestra persona o qué es lo que está influenciando nuestra vida. Por ejemplo, el fruto de la naranja. Bueno, cuando sale el frutito, te das cuenta que se está poniendo al manifiesto que el fruto es de naranjas y que el árbol es de naranjas. Evidencia la naturaleza del árbol. Si es en el caso de las naranjas, cuando tienes el fruto, si es un árbol bueno y da naranjas dulces, o es un árbol malo y da naranjas amargas. ¿A cuántos les ha pasado que van por la calle, ven un árbol de naranjas, la agarran, la cortan, se la comen y está malísimo? ¿Sí les ha pasado? Bueno, así pasa con los que llegan y, no, es que es una iglesia cristiana, llegan y se encuentran con el hermano amargado. Dicen, es que yo pensé que la iglesia cristiana era diferente, porque les hace falta carácter.
Del mismo modo, cuando una persona manifiesta el carácter de Cristo, entonces evidencia que su influencia es Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y que su naturaleza es la de un hijo de Dios. Pero del mismo modo, una persona que no se comporta como Cristo, entonces evidencia que no está unido a Cristo, que Cristo no es su más grande influencia, que tu naturaleza no es buena. El mismo Señor en Mateo 12, 33 y 34 dijo: o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dijo a los escribas y fariseos: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si un cristiano es de buena naturaleza, entonces su carácter debe de ser bueno, es decir, cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Mas si un cristiano o un pseudo cristiano es malo, su vida, su carácter, su comportamiento va a ser malo. Es decir, va a ser una persona insensible, va a ser una persona corrupta, va a ser una persona pendenciera, va a ser una persona iracunda. Es decir, todo lo contrario a Cristo Jesús, lo que evidencia que no es un buen discípulo de Cristo, que solamente o quizás solamente lo esté buscando por conveniencia, para que les dé de comer, para que les sane enfermedades, para que le cumpla sus deseos. Pero a la primera palabra dura, como la que el Señor Jesucristo habló diciendo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener parte conmigo, o no puede entrar al reino de los cielos. Dice que desde entonces muchos se volvieron atrás y ya no le siguieron más. Que era una palabra dura, les demandaba pérdida de comodidad, les demandaba pérdida de su propia orgullo, de su propia soberbia, de su propia vanidad. A la primera palabra dura corren sin ningún compromiso con Dios y se van, que no soportan la palabra. Pregunto nuevamente: ¿será importante el carácter en la vida del cristiano? ¿Será importante? Los que no respondieron se quedan al final. Vamos a volver a dar el tema. Es importantísimo, mi hermano, el carácter. El carácter es la prueba irrefutable de que eres un hijo de Dios. Que tú vayas creciendo en el carácter. Puedes tener 1 año, 2 años y eres un niño en Cristo y está bien. Puedes tener 5 años, eres un adolescente en Cristo, está bien. De repente haces tus berrinches, no importa. Puedes tener 10 años en el Señor, ya eres un joven adulto y todavía te sigues indignando por la lengua que te sacó el hermano y dices: bueno, está bien, pero ya has dejado otras cosas. Ya dejaste lo que es de niño. Ya tienes 20 años, 25 años en el Señor. Bueno, ya eres un adulto hecho y derecho en Cristo. Ya necesitas manifestar un carácter sólido en la palabra. Ya no puedes andar con las mismas niñerías de siempre. Ya no puedes andar con la vergüenza de que te digan que eres cristiano. Ya no puedes andar a ocultas sin predicar el evangelio. Ya no, porque ya eres una persona que ha estado expuesta constantemente a la palabra. Y el fruto o el carácter debe de manifestarse en tu vida. O hagan el árbol bueno y su carácter bueno, o hagan el árbol malo y su carácter malo, porque por el carácter se conoce el árbol. O en otras palabras, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su carácter los van a conocer, por su manera de actuar, su manera de pensar, por la influencia que están teniendo en sus vidas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, o todo buen cristiano tiene que dar un buen carácter.
Pero el mal árbol da malos frutos, tiene un carácter pésimo. No se puede, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por su carácter lo conocerás. Si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Si es verdadero discípulo o no es verdadero discípulo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero procuran matarme. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dijo el Señor. En conclusión, mi hermano, el carácter es indispensable en la vida cristiana. El carácter en un discípulo es indispensable. No puede existir un verdadero discípulo sin un carácter creciente y continuo o continuamente creciente. No puede. Algo está pasando. Quizá debamos hacer un alto y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y conoce mis pensamientos. Pruébame. Porque el discípulo debe de crecer con el pasar de los años. No te estoy diciendo que un día o 2 días, 3 días. Tampoco te estoy diciendo que 1 año, 2 años. Pero debe de ir creciendo el carácter. Debes de ir dejando cosas y añadiendo otras. El creyente, según el pasaje que leímos en un principio, hablando el apóstol Pablo en relación al contexto de Moisés y el pueblo de Israel, el creyente no ve la gloria de Dios solamente como lo hizo Moisés, en donde Moisés entra al monte y ve la gloria de Dios y baja con el rostro resplandeciente, pero era su rostro el que resplandecía, de modo que tuvo que cubrir su cabeza. No, el creyente hoy en día no ve solamente la gloria de Dios como lo hizo Moisés, sino que ahora, mi hermano, escúchame bien, la gloria de Dios ha resplandecido desde lo profundo de tu corazón por medio de su Espíritu Santo e irradia hacia afuera. No es de afuera hacia adentro de tu rostro, no. Dios resplandeció por su Espíritu Santo en tu corazón y ahora tú, desde lo más profundo de tu ser como hijo de Dios, debes de irradiar esa luz hacia afuera por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, aunque vemos como por un espejo, podemos ver de todas formas y conocer el carácter de nuestro Dios e imitar sus pisadas, esperando siempre que aquel día en el cual Dios cumplirá su promesa y vendrá por segunda vez, entonces ya no veremos como en un espejo, ahora lo veremos cara a cara, veremos su gloria y podemos ser totalmente semejantes a Él. Pero mientras tanto, busquemos ser discípulos que imitan los pasos del Maestro, hijos de Dios que honran su nombre y que, como Pablo dijo, que llevan el dulce olor de su conocimiento a todo lugar, porque nos sustentamos y nos sostenemos en Él. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Gracias, Padre, por este tiempo. Eres bueno en gran manera y misericordioso. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu fragancia, de tu olor. Queremos tu carácter, mi Dios. No queremos ser discípulos que no crecen en ese carácter. Queremos ser discípulos que honran tu nombre, que aprenden de ti, que somos gobernados por ti. Señor, ayúdanos a entender que la vida cristiana es una vida práctica. Poner por obra el conocimiento que tú nos has revelado a través de tu palabra y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es una vida de ritos, de ceremonias,
como antes de tu venida, sino que ahora, habiendo roto el velo de arriba hacia abajo, podemos entrar hasta tu misma presencia para poder ser semejantes a ti. Ayúdanos, Dios. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida también, y bendice a cada discípulo que ha decidido verdaderamente creer tu nombre y que ha sido transformado por ti en su interior. Porque aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es aquel que ha resplandecido en nuestro corazón por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora tú resplandeces en nosotros, amado Dios. Permítenos y ayúdanos a mantener un carácter correcto delante de ti. Queremos carácter, Señor, en nosotros. Queremos tu carácter en nosotros, porque nos es necesario el carácter para honrar tu nombre, enfrentando cualquier tipo de circunstancia, sea de bonanza o sea de adversidad. Necesitamos honrar tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Llénanos de ti, te lo pido. Te lo pedimos como tu iglesia que te adora y que te busca con sinceridad de corazón, Señor. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas y llénanos cada día más. Y ayúdanos a menguar para que tú crezcas en todo. Queremos decir, como tu siervo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificio y aroma, olor fragante delante de Dios. Gracias, Jesús, por hacer posible lo imposible. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Gracias por este tiempo. Recibe toda la gloria y que esta palabra penetre y dé fruto. Que así sea, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Hermanos, que Dios les bendiga. Varones, nos vemos el viernes, no le saque. El viernes aquí nos vemos. El Señor también tiene una palabra para nosotros los varones. Y el domingo también nos vemos en la reunión general, ¿sale? Que Dios les bendiga, el Señor los guarde, los lleve con bien. Que el Señor renueve sus fuerzas y que el Señor siga perfeccionando nuestra vida para hacerla cada vez más conforme al carácter de su Hijo. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.